Dice San Antonio María Claret: desde muy pequeño me sentí inclinado a la piedad y a la religión. Todos los días de fiesta y de precepto oía la Santa Misa. Los demás días, siempre que podía. En los días festivos comúnmente oía dos, una rezada y otra cantada, a la que iba siempre con mi querido padre. No me acuerdo de haber jamás jugado, o de haberme enredado, o de haber hablado en la iglesia. Por el contrario, siempre estaba tan recogido, tan modesto y tan devoto, que comparando mis primeros años con los presentes, me avergüenzo, pues que con grande confusión digo que no estoy ni aún ahora con aquella atención tan fija como con aquel corazón tan fervoroso que yo tenía en ese entonces. Con qué fe asistía a todas las funciones de nuestra santa religión. Las funciones que más me gustaban eran las del Santísimo Sacramento. En estas, a las que asistía con una devoción extraordinaria, gozaba mucho. Además del buen ejemplo que en todo me daba mi querido padre, que era devotísimo del Santísimo Sacramento, tuve yo la suerte de que viniese a parar a mis manos un libro que se titula Finezas de Jesús Sacramentado. Cuánto me gustaba, de memoria lo aprendía, tanto era lo que me agradaba. A los 10 años me dejaron comulgar, pero yo no puedo explicar lo que por mí pasó en aquel día que tuve la imponderable dicha de recibir por primera vez en mi pecho a mi buen Jesús. Y desde entonces, siempre más, frecuenté los santos sacramentos de penitencia y comunión. Pero con qué fervor, con qué devoción y amor, más que ahora, sí, más que ahora, y lo digo con la mayor confusión y vergüenza. Ahora que tengo más conocimientos que entonces, ahora que se ha agregado la multitud de beneficios que he recibido desde aquellos primeros días, que por gratitud debería ser un serafín de amor divino, soy lo que Dios sabe. Cuando comparo mis primeros años con los días presentes, me entristezco y lloro, y confieso que soy un monstruo de ingratitud. Comentario. Se me inflama el corazón leer estas palabras tan preciosas de San Antonio María Claret. Una de las razones, hermanos, si ustedes se fijan en la imagen que tengo acá de San Antonio María Claret, que es la imagen que siempre tengo de fondo en los directos que hago, tiene una luz brillante en el pecho, y esa luz brillante es porque nuestro Señor le dio a él un don inefable, inmenso, de tener la Santa Eucaristía siempre presente en su cuerpo. Él comulgaba y la Santa Hostia no se deshacía, sino que quedaba allí dentro de sí entera. Obviamente no le causaba ningún tipo de molestia, sino todo lo contrario, ¿no? Y hasta que no comulgaba nuevamente al día siguiente o más tarde, es decir, hasta la siguiente comunión, la que ya tenía allí dentro, ahí se deshacía y tomaba lugar la otra. Es decir, él vivió por años, años y años, creo que incluso hasta el fin de su vida, pero por muchos años tuvo ese don. Y eso es gracias al amor que le tenía a la Santa Eucaristía desde niño, como lo acabamos de leer. Y acabamos de escuchar justamente un par de cosas que me llaman la atención. Primero, la actitud que tenía San Antonio María Claret en la Santa Misa, hermanos. Y esto debe ser una escuela de enseñanza para nosotros mismos y para nuestros hijos, nuestros ahijados, las personas con las que estamos. Es absolutamente inconcebible que una persona durante la Santa Misa esté o revisando el celular, o conversando, o haciendo quién sabe qué tipo de cosas, y no concentrada en lo que está sucediendo. Eso es como esas personas que en el Calvario, mientras nuestro Señor llevaba su cruz, le iban escupiendo, o gritando, o blasfemándole, o simplemente ignorando lo que estaba pasando. Eso es una actitud. Y miren cómo esa buena actitud en la Santa Misa y en las iglesias de San Antonio María Claret lo llevó a enamorarse mucho de la Santa Eucaristía, del Santísimo Sacramento, y cómo ese Santísimo Sacramento y ese amor le llevaron a ese don tan inefable como el que les cuento, de tener siempre presente dentro de sí la Sagrada Eucaristía.
¿Cómo nos comportamos nosotros en misa? ¿Cómo nos comportamos nosotros en la iglesia? Esa es una muy buena pregunta que debemos hacernos. Y más allá de que si yo asisto que a Novus sordo, que a Vetus sordo, más allá de eso, hermanos, estamos en la Santa Misa, el sacrificio de Cristo. Si por circunstancias ajenas a nuestra voluntad nosotros asistimos a Novus sordo, asistimos a una parroquia donde hay mucha bulla, donde y definitivamente no tenemos otra opción, ¿cierto? No nos privamos de ir a la Santa Misa y cumplir con el precepto, no nos privamos de recibir a nuestro Señor en la Santa Comunión, pero estamos invitados a ser esa persona reverente, ya que los demás no lo son. Yo no estoy invitado a ponerme a criticar como los otros no lo son. Yo me doy cuenta y digo, terrible, es triste, me duele, pero yo estoy invitadísimo a ser esa persona que ponga esa gota para que justamente haya reverencia ante el Señor, ¿no? Bien, por otro lado, entonces nos invita a pensar nosotros qué estamos haciendo en la Santa Iglesia, cómo nos comportamos en la Santa Misa. Y miren qué preciosura ese don que tuvo San Antonio María Claret desde niño. Teológicamente, de hecho, se llama esto una contemplación infusa. Es un don que tienen algunos santos, por ejemplo, incluso el doctor Plinio Correa Ribeiro, fundador de los Caballeros de la Virgen, tuvo esta contemplación infusa, este don, y es un don que se le da a ciertos niños, desde muy pequeños, de contemplar las maravillas de Dios. Este pasaje que leemos acá de San Antonio María Claret nos devela, obviamente él es humilde y él no dice, no, es que yo tuve este don, pero pues por la descripción de lo que él vive y siente, sabemos que así se llama. Hay algunos teólogos que exponen esto muy bien. Si alguien quiere profundizarlo, se llama así, contemplación infusa. Y es un desarrollarse prematuramente en la contemplación de Dios. Bien, lo admiramos, ¿no? Lo admiramos a San Antonio María Claret por esto, pero me gusta mucho porque él toma la actitud de, si yo me comparo ahora siendo obispo, arzobispo, con el fervor que yo tenía de niño, me doy cuenta que yo ahora soy un ingrato y que de niño yo sí era piadoso. Ese comentario no es una falsa humildad, ese comentario tiene mucho de fondo, hermanos, porque eso nos invita a hacernos como niños. Realmente, eso no era una metáfora que nuestro Señor usaba en el Evangelio, es una verdad. Nosotros debemos tener un corazón de niños para que por eso justamente podamos nosotros contemplar a Dios con esa inocencia y no perderla. Si ya tenemos una cierta inocencia, cuidarla, custodiarla. Somos los custodios de nuestros propios dones, de nuestros talentos, de nuestros carismas, de lo que Dios nos ha dado en su infinita generosidad y que nosotros no merecemos, pero que por la vocación que tenemos Dios nos lo ha brindado. Y el último comentario que quiero hacer, por supuesto, el amor con el que dice acá San Antonio que asistía a todas las funciones, particularmente las del Santísimo Sacramento. Los dos pilares de la espiritualidad claretiana son la Santa Eucaristía y la devoción al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Nos damos cuenta que todos los grandísimos santos, todos por el hecho de ser santos son grandes, pero aquellos que nosotros decimos que santazo grandísimo, han tenido como pilares la devoción a la Santa Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Qué tan marianos somos nosotros, hermanos? ¿Qué tanta devoción le tenemos nosotros a la Sagrada Eucaristía? Vamos a horas santas, a exposiciones del Santísimo, lo acompañamos en el sagrario, comulgamos de rodillas, o en la medida de lo posible físicamente, ¿no? Si alguien está impedido para arrodillarse, pues por supuesto, pero con la máxima reverencia interior. Mostramos ese amor, ese afecto hacia nuestro Señor en la Eucaristía, a la Virgen Santísima, la saludamos todos los días con el Santo Rosario, 1, 2, 3, 4, 5 Santos Rosarios al día, que nos ayudan mucho y cooperamos con la salvación de tantos. Bueno, ahí nos deja San Antonio María Claret estas reflexiones preciosas de una niñez llena de Dios, que hicieron de él ese gran santo que es fundador. Y bueno, pues seguimos pues por supuesto con mucha devoción hacia él, ¿no?
Inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Santísima, San Antonio María Claret, ruega por nosotros. Salve María.